Así es, Xochitl, yo no lo muchísimas creo. gracias. Y es que estamos a punto de iniciar el segmento de psicología. Recuerden, amigos, que ustedes se pueden poner en contacto con nosotros al 973-4826 o 619-688-2000. El día de hoy, producción, Edmundo nos mandó un temita. Miedo al cambio o sin miedo al cambio. Wow, interesante, interesante el tema. Y ese es uno de los temas centrales, Ángel, de lo que es el crecimiento personal, de lo que es la superación personal. Porque entra en todo, ¿no? El Por cambio entra en supuesto, todo. por supuesto. Ayer platicaba yo con una pareja en mi consultorio y les decía que mucho de lo que detiene el cambio, de generar nuevos paradigmas, de crear una estructura diferente, de crear una nueva relación inclusive, si nos ponemos hasta un poco románticos si tú quieres, es precisamente que hay una resistencia al cambio y lo conocido es cómodo, aunque no sirva, aunque esté disfuncional, pero como es conocido, como tienes ese punto de referencia, estás acostumbrado, y por eso ayer también platicaba con esta pareja en mi consultorio y les decía, porque ella algo dijo, ¿no? Es que eso es normal, y le dije, híjole, esa palabra es muy peligrosa, ¿no? Cuando algo lo llamas normal, significa que es la norma, que es a lo que estás acostumbrado. Entonces, lo normal no significa que sea sano, que sea adecuado, que sea lo más conveniente, que sea lo que tú deberías estar haciendo. Y eso es muy, muy importante entenderlo. Lo normal, de hecho en psicología no utilizamos esa palabra. No, tú no ves, es una persona normal, no, porque lo normal, insisto, viene de la norma, de lo que es lo común, lo que está establecido como costumbre. Entonces, lo normal es una palabra muy peligrosa. No queremos buscar lo normal, queremos buscar lo que sea adecuado, lo que sea sano. Entonces, como nos sentimos en ese estado de normalidad, se genera lo que hoy conocemos como la zona de confort, aquello a lo que estamos acostumbrados. Esa es la normalidad para nosotros. Así se espera, así se debe hacer, así es lo normal. Y entonces, ¿para qué le mueves? No hagas ruido, no hagas olas. Vamos ahí como que llevando la fiesta en paz. Y obviamente, pues a eso genera una resistencia. Ahora, esa resistencia puede estar en la comodidad de eso conocido y también en mucho en lo que estás presentando aquí o lo que producción nos presenta el día de hoy, como el tema de ese miedo, ¿no? O esa resistencia al cambio, que yo creo que sería lo mismo, ¿no? Si la resistencia al cambio lo que encierra en el fondo pues es un miedo, y el miedo mucho viene de el no querer soltar esa estructura conocida y por otro lado la incertidumbre, ¿no? Si el que no sabes exactamente qué viene o qué va a pasar, y por eso utilizamos esta frase que es terrible, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Porque tienes el miedo de que pudiera resultar peor, pero si no estás a gusto, si lo que tienes, lo que haces, el nivel donde estás, lo que sea, a nivel económico, de trabajo, financiero, laboral, personal, familiar, de pareja, no es lo que tú quieres, no es como tú quieres, pues hay que atreverse a hacer ese cambio, a hacer esa transformación. Oye, Edmundo, digo, hay muchísimos cambios en varios temas, en varias situaciones, pero de los cambios a lo mejor, que a mí se me ocurren como más frecuentes, entre el cambio amoroso y el cambio tal vez de un trabajo, ¿cuál será más fuerte para una persona? Qué Ahorita me interesante respondes. pregunta. Claro que sí, vamos a tener una llamada del público con muchísimo gusto, así que la atendemos al aire. Buenos días, ¿con quién estamos al aire? Buenos días con Ismael. Ismael, gracias por llamar. ¿En qué te podemos servir? El tema que usted menciona es muy importante. A mí en lo personal, a todos nos pasa, ¿no? Y a mí en lo personal, de repente me siento animado, de repente, pum, me dan bajón. Y obviamente como que no sé de qué venga, ¿no? Ver cambios, de cambios de trabajo, cambios de relación, o sea, o así que todo un cambio, pues implica muchas cosas, ¿no? Y no estamos acostumbrados a todo tipo de cambios, ¿no? A mí en lo personal, lo que me sucede mucho, ahorita me suena mucho, es de que de repente pienso mucho para Dios, de repente como que me desanimo, o sea, son cambios como que prácticamente no sé a qué se va. No sé si el experto nos podrá ayudar un poquito. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo creo que aquí en lo que has mencionado hay diferentes cosas o vamos a decir diferentes niveles. Hay que separarlo como capas a lo mejor de cebolla. Una de ellas es que la incertidumbre de lo que pueda pasar en el cambio se hace mayor
geométricamente cuando no estamos definidos en lo que queremos. Es decir, si yo no sé exactamente a dónde voy o lo que quiero lograr, pues la alternativa de algo que tengo que hacer diferente se vuelve mucho más complicada, porque como que no entiendo cómo está ligado, ¿no? Es decir, el proceso va ligado al propósito. Es decir, que lo que hago tiene que estar supeditado a lo que quiero lograr. No sé si me explico. Es decir, voy a dar un ejemplo muy simple y platicaba yo con un amigo esta semana. Le decía, si tú definiste que quieres ir a Ensenada, estás aquí en Tijuana y quieres ir a Ensenada, si alguien te ofrece un ride en burro a Rosarito, te lleva más a donde tú quieres que un aventón en limusina a Los Ángeles. Entonces, obviamente es mucho más seductor la limusina porque a lo mejor vienen bebidas incluidas, está muy cómoda, tiene aire acondicionado y tú dices, esto está sensacional, es una oportunidad. Pues sí, pero realmente tú quieres ir a Ensenada, entonces aceptar el aventón a Los Ángeles te aleja de lo que tú quieres. Obviamente habrá una resistencia, tanto en el ejemplo idiota que acabo de poner, una resistencia tanto a subirse al burro, ¿no? Hacia el sur, y quizá menor resistencia, o puede ser igual, a subirse a la limusina, porque dejas el lugar donde estás, dejas ese lugar de comodidad que tú conoces. Sin embargo, si tú tienes muy definido que vas hacia Ensenada, estarías quizá más dispuesto a aceptar la incomodidad del burro que va para Rosarito que la comodidad de la limusina, a pesar de que es una gran diferencia andar en limusina que andar en burro. No sé si sirve el ejemplo, porque si no tienes definido para dónde, entonces pues te da lo mismo para si el burro o la limusina, y obviamente te vas con la seducción de lo más cómodo, de lo más fácil, que podría ser o la limusina o quedarte aquí en donde estás. Entonces, esa es una primera respuesta de esta llamada que nos hicieron favor de hacer. Hay que definir a dónde voy, porque si no defino, la incertidumbre del camino a dónde voy, pues incrementa mucho más la resistencia o el miedo al cambio. Lo otro es que hay una frase de sabiduría por ahí que algún día escuché y que me encanta. Dice que la única constante del universo es el cambio. Y el cambio va a suceder, queramos o no, nos guste o no. La gente, va a haber gente que va a llegar, va a haber gente que se va a ir, porque se cambia de ciudad o porque se muere, o porque ya no quiere estar con nosotros. Y eso es una constante en la vida, no hay nada que permanezca igual. Entonces, podemos estarnos estresando y angustiando por ese cambio, o podemos ir desarrollando la capacidad de adaptarnos a lo que va sucediendo. Y eso es finalmente lo que hoy se conoce como la resiliencia, que es esa capacidad de adaptación, de ir respondiendo de manera adecuada a lo que la vida me va ofreciendo. Los gringos tienen una frase sensacional que dice, cuando la vida te dé limones, pues haz limonada. Entonces ve tomando la oportunidad que la vida te presenta para responder de esa manera y aprovechar esa oportunidad y sacarle, pues obviamente, el mayor beneficio, el mayor provecho posible. Y por último, en esta cuestión también de la llamada, en esta resistencia, en este miedo, en este temor, hay que saber y estar consciente que ese cambio de futuro va a exigir un desarrollo de habilidades o una adaptación forzosa, ¿no? Entonces, es importante esa apertura a decir, voy a aprender nuevas habilidades. Esto pasa en el consultorio con las parejas, Ángel, que vienen en crisis. No quieren desarrollar nuevas habilidades, quieren que la relación de pareja se resuelva y ellos quieren seguir haciendo las mismas cosas, claro, teniendo la misma actitud, lanzando los mismos mensajes. Es ridículo, ¿no? Es decir, no puede ser que yo quiera que esto se componga si estoy diciendo lo mismo, haciendo lo mismo, poniendo la misma cara larga, hablando en el mismo tono de voz, llegando a la misma hora, siendo igual de indiferente. No tiene sentido. Entonces hay que desarrollar una serie de habilidades o comportamientos o actitudes que generen esa realidad distinta si lo que quiero es cambiar. Oye, respecto a la primera respuesta que dabas, Edmundo, yo creo que en ocasiones pues le tenemos que sufrir, ¿no? Para llegar a lo mejor a donde queremos o tener lo que queremos. Va a haber a lo mejor una rachita en donde le sufra uno para poder lograrlo. Claro, y eso en los trabajos, por ejemplo, se llama la curva del aprendizaje, ¿no? Si llegas a un lugar y dices, híjole, esto está más complicado de lo que yo pensé, pero obviamente conforme pasa el tiempo, pues vas adquiriendo esa habilidad, vas teniendo esa disposición que de alguna manera pues te da la sensación de control, de dominio, de éxito que todos queremos tener en lo que estamos haciendo, en el trabajo sobre todo. Y por último agregaría también otro elemento que tiene que ver con esta anticipación a lo que va a suceder, y me acordé de una frase que decía este escritor americano Mark Twain. Decía, en mi vida he tenido varias grandes tragedias, la mayoría de ellas nunca sucedieron. Entonces hay estas telenovelas terroristas que nos hacemos luego de lo que podría pasar y al final nunca pasan. Entonces yo te diría, ¿cuántas veces no te has imaginado que va a haber alguna catástrofe, que te van a correr, que va a pasar, que te van a regañar, que
y al final del día no pasa nada. Entonces habría también que ser muy cuidadoso de no estar inventándose estas historias de horror en mi cabeza de lo que viene en el futuro y enfrentarlo al valor real de cómo viene, ¿no? Ya lo creo. Oye, Edmundo, lamentablemente se nos termina el tiempo. Me gustaría que compartieras tus datos de contacto con todo nuestro público. Con muchísimo gusto, me puede usted encontrar en el 619-618-2864, 619-618-2864. Y yo sé, Ángel, que hoy es tu último día aquí como cada mañana. Y te quiero decir que he disfrutado muchísimo, muchísimo trabajar contigo. Haces preguntas inteligentes y de verdad que yo sé que te va a ir muy bien a donde quiera que vayas. Así que ha sido un placer y un privilegio estar aquí contigo en este espacio. Te deseo la mejor de las suertes. Yo soy Edmundo Sánchez y le invito, como siempre, a que se atreva a mejorar su vida. Edmundo, muchísimas gracias. Igualmente, pues, compartir este segmento y aprender de ti. Híjoles, la verdad que me lo llevo. Me lo llevo al igual que todo lo que he aprendido aquí en el programa. Pero a ti te vamos a seguir viendo aquí la siguiente semana. Aquí estaremos puntuales el lunes. Hecho, excelente fin de semana y nosotros nos vamos a una pausa comercial y volvemos.